días a todos. Gracias a NAM por habernos invitado. Como ya os han avisado, os ha tocado el suplente. No iba a ser yo el que iba a hablar hoy, pero bueno, espero contaros algo un poco interesante. Vamos a hacer una presentación basada en 3 proyectos en los que estamos trabajando ahora mismo, algunos a punto de terminar, algunos en fases terminadas y en continuación, otros arrancando, pero son 3 proyectos que nos han hecho cambiar un poco el chip a la hora de enfocar nuestro trabajo como proyectistas, ¿no? Sobre todo porque son proyectos, más allá de proyectos de rehabilitación, son proyectos con una carga patrimonial muy alta, ¿no? En este caso vamos a hablar del Hotel Palace de Madrid, monumento nacional, el más alto grado de protección patrimonial posible en este país, el edificio de Castellana 19 para el Consorcio Nacional de Seguros, que algunos de sus responsables están aquí y les agradecemos la confianza, que es uno de los edificios en el eje de Castellana que conservaba y conserva, tras la rehabilitación, una crujía original. Digamos, la primera crujía del edificio hacia Castellana es la crujía original del edificio, y luego un proyecto que estamos arrancando ahora mismo, obra en Sevilla, que es la transformación de la antigua tabacalera en un complejo con varios edificios de varios usos y en el que nosotros estamos rehabilitando y ampliando unos edificios para oficinas, ¿no? Como os decía, el Palace, monumento nacional, una manzana completa de Madrid, el hotel, uno de los hoteles con mayor capacidad de toda la ciudad, 470 habitaciones, unos condicionantes de intervención muy fuertes, que eso es otro de los elementos de la rehabilitación que nos parecen muy interesantes, que es que no se podía cerrar el edificio, había que afrontar todo el proceso rehabilitador con el edificio en marcha. Y ante esto, el ejercicio que venía planteándose doble, ¿no? Una rehabilitación interior y una rehabilitación de toda la envolvente, nos empezó a generar un rum dentro del estudio de decir, no nos podemos poner a diseñar una fachada para el Palace. El Palace tiene su fachada, es una fachada que Madrid la conoce tradicionalmente de una manera, que es una manera heredada de cuando las pinturas plásticas entraron al mercado y todos los revocos se decidieron de tapar con sucesivas manos de pintura plástica, y para los que vivimos Madrid, el Palace era una mole blanca con un zócalo de granito. Y claro, si a nosotros nos interesaba algo de poder aportar hacia el Palace, era volver a dar la oportunidad de Madrid de que a día de hoy veamos el Palace como lo vieron los asistentes a la boda de Alfonso XIII en su inauguración. Y eso, más allá de la ubicación y demás que todos conocemos, eso es un ejercicio que empezamos a hacer a través de fotografías históricas, de entender, pues, desde lo general hasta el detalle, de si el edificio tenía un zócalo o no lo tenía, si el edificio respondía a día de hoy a elementos originales de marquesinas, balconadas, demás. En ese proceso, como sencillo y como muy de visión, ¿no? De ver una imagen, intentar entender y discernir. Pero claro, aparte de eso, como ya han dicho antes compañeros, pues está toda la documentación histórica. Está la documentación histórica de lo que se proyectó, de lo que se construyó y de lo que no se construyó. Digamos, hay un cúmulo de documentación muy grande de cómo el edificio se pensó en sus secuencias. Digamos, si algo tiene de impactante el Palace con respecto a otros edificios en Madrid, es esa secuencia de la entrada, ¿no? El vestíbulo, el sobrevestíbulo, la rotonda, todo eso ya aparecía en la documentación histórica, aunque formalmente no respondía a lo que luego se acabó construyendo, ¿no? Entonces, esto que estáis viendo, secciones originales del proyecto. Y nosotros mismos, frente a este estado actual, hicimos un proyecto que es con el que solicitamos licencia,
que simplemente se limitaba a trasladar a la rehabilitación lo que habíamos observado en esas fotografías históricas. Y al final, pues, el edificio, cuando nos lo encontramos, era este gran basamento de granito con el cuerpo superior en esta tonalidad blanca, y nosotros lo que sí vimos es que realmente para la rehabilitación el edificio únicamente tenía... Perdón. Bueno, no lo voy a conseguir, así que me acerco. Tenía un zócalo de granito muy, muy, muy escaso y luego todo el cuerpo claro bajaba hasta ese zócalo de granito. Y así es como entramos a rehabilitar. ¿Qué pasa? Que en este ejercicio de rehabilitación yo creo que nos toca colocarnos un poco aparte y ir de la mano de la gente que realmente conoce las técnicas de decapado, conoce las técnicas de cómo encontrar los estratos originales del edificio. Y eso es lo que hicimos de la mano de la constructora que entró y de sus especialistas. Y les dejamos... Bueno, no es que les dejemos, es que les pedimos en su momento que recorriesen ese camino de las sucesivas capas del edificio hasta encontrar lo que ellos, por análisis químicos, consideraban que era la capa original de la fachada del hotel. Y de ahí, pues veis cómo se fue levantando la fachada, y ahora mismo, si paseáis por el entorno del hotel, lo que os vais a encontrar es esto. Es una fachada que ya no es blanca, que es un tono más arenisca y con una ornamentación en unos tonos de terracota muy marcados, pero que no son... Vamos, que ya aquí a nosotros nos interesa muy poco el debate de me gusta, no me gusta. Estamos viendo científicamente lo que era, y es lo que hemos intentado, llegar a reproducir lo que el edificio fue en el momento de su inauguración. Y os podemos garantizar que era algo parecido a esto, ¿no? Entonces, esa forma de verlo y esa forma de trabajarlo nos interesaba como desde esa poética de la doble vertiente, ¿no? De hacia lo visual, hacia el diseño, estar lo menos presentes posibles, intentando traer a la contemporaneidad lo que fue y respetando, como se decía anteriormente, el diseño de los profesionales que nos precedieron, y incorporando, por otro lado, hacia el interior todas las condiciones de confort que un edificio en esta época tiene que dotar, ¿no? Esto lo ligo con el ejemplo de Castellana. El ejemplo de Castellana 19, un edificio propiedad del Consorcio de Seguros, como os decía, el Consorcio Nacional, un edificio, más allá de su crujía hacia Castellana, muy maltratado durante las sucesivas intervenciones, que han llevado únicamente a considerar medianamente original la primera crujía, que es la crujía de los Torreones. A partir de ahí es un edificio con una crujía muy profunda que prácticamente es todo nuevo, no nuevo de ahora, sino nuevo de una gran rehabilitación que sufrió en los años 80. Entonces, la combinación de lo que os decía antes, de otra vez volver a elemento original, ejercicio científico de buscar el origen en la composición, en los morteros, en los acabados, en la imagen, pero a su vez sin renunciar a un ejercicio, en este caso, de mucho riesgo y de mucha complejidad, y complicidad también, porque sin complicidad, sobre todo por parte de la propiedad, esto no hubiese sido posible, convertirlo en el primer edificio de oficinas Passive House de Madrid. Entonces, ese ejercicio de... Tenemos una consideración o un mal pensar propio hacia las comisiones de patrimonio, que cuando te enfrentas a edificios de este tipo, el discurso inicial es no te dejan hacer nada, porque no se puede hacer esto, hay que rehabilitarlo y hacerlo, tocarlo lo menos posible, y tampoco es verdad. Al final, lo que todos buscamos es una
vamos, una lógica en el hacer de las cosas y una argumentación en la forma de trabajar y a la gente cuando le explicas que convertir este edificio en un edificio Passive House también es rehabilitarlo patrimonialmente, es ponerlo en valor, pues se acaba entendiendo y se acaba apoyando, ¿no? Entonces, es un edificio, pues bueno, que lo veréis, vecino de la Fiscalía General del Estado, una fachada palaciega muy tradicional de lo que era el eje de Castellana, que desgraciadamente quedan muy pocas y esta es una de las pocas que queda. Entonces, obviamente, con todo nuestro fervor por su protección y por su revalorización. Entonces, la intervención, como os decía, se ha tendido a respetar el original, bueno, no respetar, sino a trasladarnos otra vez de vuelta al original en lo que es formal y estético, pero con un trabajo sobre los elementos originales y sobre la ejecución e integración de medidas modernas. Ha tenido que integrar una puerta de garaje porque parte del ejercicio de pérdida de identidad del edificio es que la puerta, el acceso principal que estábamos viendo del gran portón del edificio se había destinado al acceso de vehículos. Entonces, el ser capaces de dar un paso para atrás, recuperar el acceso peatonal, recuperar ese eje del edificio que hacía la transición entre Castellana, interior, corredor interior, patio trasero, caballerizas, de una manera más peatonal y poder retirar el vehículo, nos parecía también otra vez parte de un ejercicio de recuperación patrimonial, ¿no? Recuperación patrimonial de esa memoria y de esa desfigurización de la identidad del edificio, ¿no? Entonces, un poco lo mismo, pues vuelta al detalle, vuelta a entender cómo era originalmente, por qué y cómo ser capaces de reconstruir los elementos a su estado original y a sus tonalidades originales. Y sin embargo, hacia el interior, cómo ser capaces de una crujía que estáis viendo, digamos, de hojas macizas de fábrica hacia la calle, revestidas de revoco, cómo convertir esto en una envolvente continua para garantizar la hermeticidad que exige un Passive House, ¿no? Entonces, cómo trasladar la fachada histórica superpuesta con una línea de hermeticidad de una segunda piel que esta vez no es exterior, sino que es interior y que permite trabajar esa línea de hermeticidad sin un impacto hacia la visión histórica del edificio. Y a su vez en la cubierta, pues integrando elementos ya sí con un marcado carácter de nuevo lenguaje, de que se entiendan que no son parte del edificio original, pero que a su vez son receptores de toda la estrategia de paneles fotovoltaicos y demás que permiten que el edificio alcance unos estándares energéticos muy elevados, ¿no? Entonces, simplemente lo que veíamos todos, ¿no? Cómo te encuentras los forjados, cómo, no voy a entrar en detalles técnicos de cómo hay que tratar estos elementos técnicos para al final revestirlos y que garanticen la hermeticidad entre plantas, la hermeticidad dentro-fuera y demás. Para luego, pues bueno, volver a un edificio que donde puede busca sus detalles originales, donde puede busca sus materialidades originales y donde no busca integrar las nuevas necesidades con el mayor respeto a lo existente, ¿no? Y por último, y de una manera más rápida, el proyecto que os comentaba de Sevilla, que es simplemente otro concepto de rehabilitación, ¿no? Altadis era un complejo enorme en la orilla de los Remedios de Sevilla, al lado del Puente de los Remedios, que ha permanecido durante decenios como una isla cerrada, lo que a su vez generaba una pérdida patrimonial, no solo por la propia degradación de la edificación, sino porque este edificio se ha convertido en una barrera física. Bueno, este complejo, que no es un edificio, es un complejo, se ha convertido en una barrera física para el asome de todo el barrio de los Remedios al Guadalquivir y a su vez para disponer de dos orillas de ribera
que es lo que una ciudad como Sevilla debería tener, ¿no? Lo que tiene en el entorno de Triana y lo que tiene en otros entornos de la ciudad. Sin embargo, aquí eso no ocurría. Por cómo se ha ido configurando la ciudad, porque al final ha habido mucho suelo privado y dentro de este suelo privado Altadis era el mayor de ellos y era un tapón, un gran complejo vallado que no permitía esa permeabilidad, ¿no? Entonces, parte de la rehabilitación que se está afrontando por parte de nuestro cliente en un ejercicio de promoción muy arriesgado, a nuestro entender, y que yo creo que una vez terminado se va a poner en valor, es más allá de lo que se va a edificar, es lo que no se va a edificar. En este caso, cómo todo el entorno del antiguo Altadis se va a convertir en un inmenso parque urbano abierto a la ciudad y que a su vez va a ser la conexión con el nuevo paseo fluvial. Más allá de los edificios que va a haber dentro, que va a haber una dotación hotelera, va a haber unas oficinas, va a haber otra serie de espacios. Pero también la recuperación es todo el rato como que te metes en este lenguaje de rehabilitar y rehabilitar, como antes explicaban, rehabilitar es mucho. Y en este caso rehabilitar es como un proyecto de rehabilitación puede rehabilitar la ciudad, más allá de la rehabilitación de los propios edificios. ¿Y cómo va a conseguir que una trama tan densa como la del barrio de Los Remedios tenga un nuevo pulmón verde, tenga una nueva salida al río, tenga una nueva conexión con una nueva pasarela que se va a generar hacia la zona de San Telmo? Cómo la arquitectura que nosotros hacemos tiene, que nosotros digo, no en este caso Ruiz Larrea, sino todos los profesionales, cómo la arquitectura que desarrollamos es también, recuperando otra frase que se ha dicho antes, es un ejercicio de oportunidad. Y en este caso, la oportunidad más allá de los edificios, la oportunidad es para la ciudad y cómo todo este complejo va a dotar a Sevilla de un nuevo aire. Y a nivel patrimonial, también nos enfrentamos a discursos que siempre son... La protección del patrimonio siempre tiene un grado de subjetividad muy alto, ¿no? Entonces, aquí realmente en Sevilla había una protección de este ámbito y de estas edificaciones, pero era una protección como de la memoria de la fachada fluvial, porque este ha sido un alzado que Sevilla ha tenido siempre desde la Ribera Buena, digamos, desde la ribera del centro de la ciudad. Durante muchísimos años Sevilla en la memoria ha tenido esto, pero que esto no eran más que 2 almacenes donde se almacenaba el tabaco y un gran edificio que era donde se procesaba y de donde se acababan haciendo los cigarrillos y las cajetillas. Eran unos edificios construidos de mala calidad en los años 70, pero que estaban en la memoria de la ciudad y que el asome desde el otro lado de la ciudad tenía este perfil. Entonces, de una manera, yo creo, inteligente, Patrimonio de la Junta protegió esta imagen, la fachada fluvial, más allá de entender que el resto de la edificación, que si veis originalmente tenéis lo que era el complejo ahí abajo, pues eran edificaciones que eran unas naves de almacenaje de mala calidad, porque no es porque las estamos desmontando en gran medida, sino porque realmente materialmente estaban allí, eran fachadas de ladrillo barato, que estaban cayéndose en gran medida, con cientos de patologías, edificios que no estaban bien construidos, ¿no? Que los vais a ver. Y luego encima que también respondían a unos usos industriales, digamos, había muelles de carga, había edificios prácticamente sin ventanas porque para almacenar tabaco no requería esas dotaciones de iluminación y ventilación y demás. Entonces, el ejercicio en este caso, frente a lo que os comentaba antes, un poco de ese valor histórico de edificios con una alta carga patrimonial, era un poco cómo, desde un diseño contemporáneo, se podía seguir manteniendo esa imagen hacia el río de los edificios para poder acabar con estas mismas naves en un volumen exactamente igual que el existente, en una proporción y en una materialidad exactamente igual, pero ya con la capacidad de poder dar cabida a un programa contemporáneo de oficinas en lo que a día de hoy tiene que mandar
de iluminación, ventilación y estas características. Y cómo también de manera inteligente el propio Ayuntamiento de Sevilla dijo, digamos, las operaciones urbanísticas y sobre todo las operaciones de este calado, las operaciones inmobiliarias, perdón, pues necesitan garantizar rentabilidad y todos estamos aquí a lo que estamos. Entonces, sí fueron inteligentes en, digamos, protéjase la fachada fluvial y concéntrese la edificación en nueva planta en un elemento que pueda contener el respeto por esa imagen y rematarla adecuadamente, ¿no? Pues esto ha sido todo. Gracias.